Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y en esta semana que hemos estado muy tranquilos, ¿no?, con algunos días de asueto, nosotros quisiéramos tomarnos un tiempo para platicar de la pandemia y de los procesos de vacunación. ¿Por qué? Porque mucho de lo que suceda en el entorno económico, que realmente es nuestro tema, va a depender del desarrollo de lo anterior. Si la pandemia se controla, y todavía no está controlada, perdón, bueno, si se controla, esto nos puede llevar a mejorar nuestras proyecciones sobre las economías donde se controle la pandemia. Sin embargo, si las cifras no nos dan, pues esto quiere decir que va a ser muy difícil lograr las proyecciones que tenemos actualmente. Entonces sigue siendo un tema fundamental y va de la mano, por cierto, con los procesos de vacunación. En la medida en que los procesos de vacunación avancen en forma eficiente, pues se va a lograr la famosa inmunidad de rebaño, y esto, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, pues va a darle la oportunidad a las economías de abrirse plenamente, de reiniciar actividades que antes no podían funcionar simplemente por el aislamiento o que no estaban plenamente al 100% de su capacidad. Entonces, sigue siendo muy importante. La gente que piensa que el tema de la pandemia ya terminó, está equivocada. La pandemia va a estar presente a lo largo, por lo menos, de todo el 2021. Le va a afectar en forma distinta a los países de acuerdo a sus habilidades para controlarla y para resolver. Recordemos que además, pues la vacuna es algo que previene, pero lo que no se ha encontrado es un remedio que cure la enfermedad. Y hasta que eso no se logre, mi impresión es que no va a haber una apertura plena de absolutamente todo. El llegar a esa normalidad tan deseada como la que vivíamos en el 2019, pues no la vamos a tener hasta que no haya una medicina que sepamos que si nos la tomamos no nos vamos a morir. Así de fácil. Pero bueno, yo le pediría al licenciado Gordillo que comparta con nosotros lo que ha estado leyendo en razón a este tema, la pandemia y los procesos de vacunación. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Consideramos importante tocar este tema porque la pandemia nos ha movido a todos en nuestra manera de actuar, nuestras estrategias de negocio, nuestras estrategias financieras, y nos claramente generó una disrupción muy fuerte el año pasado. Y esta desesperación por buscar la normalidad nos ha hecho creer, o esta aspiración a la vacunación nos ha hecho creer que ya la hemos dominado. Y no es así. Efectivamente, el que tenga un mejor control sobre la pandemia es quien mejor saldrá rápidamente de la economía. Entonces, la estrategia correcta de los países es cómo controlar la pandemia, cómo lograr vivir con ella en este proceso de normalidad. Y bueno, se vienen momentos, ahorita estamos en vacaciones, es un momento donde normalmente la gente se conglomera y corremos el riesgo, para los que todavía estamos muy atrasados en el proceso de vacunación, corremos el riesgo de volver a sufrir un incremento considerable en los contagios. Y lo preocupante es que se está viendo en Europa, y normalmente así pasó en abril, en Europa empezó todo cuando salió de China, así pasó en noviembre, en Europa inició el nuevo segundo ola de contagio, y ahora es Europa quien está enseñando un preocupante repunte en Italia, en Francia, en Alemania. En el mundo en general se ha incrementado en más de 3% el número de contagios diarios. Hoy en día hay ya cerca de 120 millones de casos contagiados en el mundo, 2.8 millones de fallecidos por este virus, y hay más de 25 millones de personas infectadas activamente. O sea, la cantidad no es poca. Sí tenemos mejor percepción, sí convivimos mejor con el virus, pero
todavía estamos lejos de dominar y bueno, esto está generando, estamos escuchando que hay prevención o contención de movilidad en varias ciudades europeas. A mí me llama la atención, Jorge, no sé si tengas datos. ¿Por qué no funcionó en Europa, en esta segunda ola, la contención que se empezó a manifestar pues desde el mes de diciembre? Se empezó a limitar la movilidad de los europeos, se cerraron una serie de actividades importantes, etcétera. Y realmente me sorprendió que no hubiera dado los resultados esperados, ¿no? Sí vimos un buen rato caer las infecciones, caer los contagios, pero de repente se empezó a presentar esta tercera ola que perdieron la disciplina, se relajaron demasiado, algo tuvo que haber sucedido, ¿no? Así fue. Primero la estrategia fue darle prioridad a la producción, al sector industrial. Este sector ha empezado a dar mejores resultados, ha empezado a generar, lograr trabajar en conjunto de la pandemia. Pero la otra parte, la parte de los servicios, la parte donde hay mucha conglomeración de gente, esta estuvo muy restringida el año pasado, es restringida a principios de este año y se ha ido soltando un poco, tratando de buscar estrategias para que no desaparezca, porque ya muchas empresas ya no pueden aguantar más meses, ya se les fue casi un año sin desaparecer. Entonces, hemos dado pasos para adelante y pasos para atrás. Efectivamente, parece que las cosas mejoran, pero inmediatamente cometemos el error de relajarnos y vuelven a surgir nuevos contagios. Como dices, tanto Alemania, Francia o Italia habían dicho que iban a salir para abril ya todas las restricciones, lo han pateado para mayo por este entonces, ¿no? Mi preocupación es que, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y entonces, mi temor es que esta tercera ola venga y nos vuelva a pegar en México en forma violenta. Primero, por el incentivo que tienen los contagios con el proceso de vacaciones. Bueno, es irremediable, pero seguramente vamos a ver que se van a incrementar. Pero también me preocupa el proceso de vacunación tan lento que hemos vivido. Yo creo, en una crítica constructiva, que el gobierno se equivocó generando expectativas que nunca iba a poder cumplir, porque el gobierno sabía que la cantidad importante de vacunas nos iba a llegar en abril, no en febrero ni en marzo, ¿no? Y entonces la gente está muy desesperada desde febrero y sabemos que las cantidades importantes de vacunas van a llegar hasta abril. Yo tengo confianza en que cuando lleguen las vacunas, que ya están llegando ahora sí, ya se siente, bueno, pues tengamos procesos de vacunación masivos. Pero también estoy preocupado porque en la logística de la vacunación, por ejemplo, el gobierno, y no entiendo por qué, no quiso aprovechar esa enorme experiencia de las brigadas de vacunación que funcionaron también en el pasado, organizadas por el sector salud, con doctores y enfermeras de los hospitales públicos, y que fueron tan exitosas como para eliminar el sarampión, la viruela, etcétera, etcétera. Y en cambio estamos usando a los siervos de la nación, al ejército, que puede ser gente espléndida, no tengo ninguna bronca con ellos, pero simplemente no tienen esa capacitación, ese entrenamiento, no es su chamba. Y en cambio hay un montón de gente en el sector salud que sí estaría preparada para activar este proceso de vacunación. Yo no sé qué pienses tú, la metodología o la logística que se ha utilizado, pues no le encuentro lógica. Bueno, en México está pasando lo que pasa en muchos lados del mundo. Están aprovechando el tema de vacunación, haciéndolo de alguna manera ciertamente político. Todo el mundo, los gobiernos están aprovechando esta situación de gravedad para a poner en su dirección cuando se acercan las votaciones. Esa es la realidad que yo pienso. Pero el problema aquí es lo que dices, que se atrase el proceso, que provoques más muertes, que provoques más restricción en la economía, y no solo el tema de vacunación, el tema económico.
Si ya sabías que ibas a tardarte, no tenías mucha oferta o que te ibas a tardar en la vacunación, debiste haber apostado en dos direcciones, en la vacunación y en el puente económico. O sea, como una mejor estrategia y constante revisión de cómo lograr que la población se incorpore a la actividad económica, pero que lo haga de la mejor manera y constantemente cuidada y no provoque estos pasos que damos para adelante y para atrás en los temas de contagios. Me llama la atención que el gobierno se siga negando a apoyar a los damnificados por la pandemia. Se han cerrado miles de empresas, otras nuevas se han abierto, claro, con mucho menor número de gentes. Pero el año pasado se perdieron 1 millón de empresas. Se han abierto 600,000, pero mucho más chiquitas. Y además, bueno, pues el desempleo, ponle el número que quieras, 2, 3 millones de gentes entre formales e informales. Y el gobierno no ha querido invertir ahí. Y no lo entiendo porque esto no es un gasto, es una inversión. Es prepararnos para crecimientos futuros más importantes. El domingo entrante vamos a platicar de lo que puede crecer la economía mexicana. Bueno, pues podría crecer mucho más si hoy estuviéramos invirtiendo en tratar de paliar la crisis que se ha presentado y que ha lastimado muchísimo, en forma muy injusta, a los que menos tienen, a las empresas pequeñitas, a la gente de menores ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Sí, yo solo para terminar, coincido contigo, porque ahora incluso las empresas que sobrevivieron lo han hecho con menor gente, o sea, sí, han tenido que reducir el número de empleados, y esto lo que provoca es que cuando entres en una normalidad, te va a faltar recursos para poder sumarle y generar el mismo PIB, el mismo valor agregado que tenías previo a la pandemia. Pues mira, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo, Jorge, pero sobre todo les agradezco a ustedes que estén con nosotros aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.